Bueno, pues vemos que está todo funcionando, todo perfecto. De acuerdo, pues nada, vamos a dar comienzo a esta charla. Las inundaciones de Valencia, un acontecimiento anunciado. Tengo que recordar que llevamos subiendo contenidos respecto a la crisis climática y las consecuencias y qué pueden suceder y nada, pues vemos que ya ha sucedido, ¿de acuerdo? Para aquellos escépticos de la crisis climática, pues vamos a explicar más o menos cómo la comunidad científica, vamos a exponer cómo la comunidad científica pues explica más o menos cómo es esto de la crisis climática. Vamos a dar explicaciones, puesto que vemos que hay mucha desinformación por los medios de comunicación oficiales. No suelen explicarlo bien, entonces vamos a intentar explicarlo como Dios manda, ¿no? Diciéndolo así. También tenemos que comunicar que estamos viendo que una vez más, pues tanto por la parte de la Unión Europea como por la parte de nuestro gobierno, da igual el símbolo político o el estado político, si izquierda o derecha, da igual, vemos que una vez más están trabajando para el poder económico y sus intereses. O sea, no vemos que vayan a aportar una gran ayuda, y sobre todo a las personas que más lo necesitan. Vemos que una vez más, pues nos van a abandonar, ¿de acuerdo? Por lo menos a las personas que lo han perdido su trabajo y que lo han perdido todo, pues estas personas, pues sí, recibimos algo de ayuda, pero no va a ser una ayuda definitiva que nos lleve a un sitio que conforme estábamos antes, sino muchas personas lo van a pasar bastante mal. Puesto que esto llega cuando en nuestro país y en toda Europa estamos sufriendo ya las secuelas de una crisis galopante, una crisis económica galopante. ¿De acuerdo? Estamos ya en ese inicio, 2025, y ya nos hablaba de una crisis realmente cruda, económica cruda, y que para nosotros los valencianos, pues esto nos va a afectar mucho más. Y mucha gente, pues estamos viendo claramente que el Estado, pues a muchos nos va a abandonar. ¿De acuerdo? Y que el sistema va a seguir adelante. Como siempre, beneficiando a aquellos que más tienen y sobre todo jodiendo a los que menos. Entonces, vamos a hablar de las inundaciones de Valencia. Vamos a comparar cifras de la anterior inundación, fue en el 82, la Pantanada, que podemos más o menos comparar con la que hemos sufrido. Y vamos a hablar un poco de las consecuencias de todo esto, de por qué esta gran catástrofe, ¿vale? Porque esta gran catástrofe, la crisis climática, cómo ha intervenido en estas inundaciones. Y vamos a hablar un poco sobre cómo nuestra civilización, pues lo único que ha hecho ha sido poner todos los motivos para que esto suceda, ¿vale? Como nuestra civilización, nuestra forma de comportarnos dentro de lo que es nuestro entorno, ha puesto todos los motivos para que esto suceda y no ha tenido en cuenta, pues, muchas cosas que a lo mejor los antiguos conocían, pero nosotros con la energía y con la ansia del crecimiento económico, pues lo hemos dejado aparte, ese conocimiento ancestral, ese conocimiento que tenía antiguamente, lo hemos dejado aparte y con la energía abundante y barata y con el ansia de crecimiento económico y de ganar dinero, pues nos hemos olvidado de que la naturaleza pues es así y aparte pues con su recrudecimiento con la crisis climática pues estamos viendo pues afectados pues muchísimo más de lo que podría ser si realmente pues la especie humana tuviese un poco más de cerebro y tuviese un poco más de conciencia a la hora de pues en fin, de buscar sociedades mucho más igualitarias, mucho más justas, ¿no? No me quiero ir más, vamos a ir directamente después a hablar e intentar comprender o comparar, pues conocer cómo era pues la riada, la pantanada del año 82, la catástrofe de todos los 1000 litros, como podemos ver aquí. Vamos a ponernos el láser, vale, aquí está el láser, la catástrofe de todos de los 1000 litros. Realmente se habla de un sitio concreto donde se dice que vienen 1000 litros, pero los datos oficiales hablan de 800 litros, ¿de acuerdo? Que ya son montones, una burrada, 800 litros.
Aquí vemos los diferentes mapas. Vemos mapas del día 22 del día 20, el avance. Daos cuenta que en el año 82 pues, no tenemos la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, pues vemos en blanco y negro y con mala definición, pues cómo fue desde el día 22 al 21, pues esa evolución atmosférica. ¿De acuerdo? Es las fotografías que hay, las que hemos encontrado y las ponemos aquí. Las fotografías las podemos encontrar fácilmente en Google. No hay ningún problema en encontrarlas. Bueno, situación de lluvias torrenciales que se desarrolló entre los días 19 al 21. O sea, hubieron 3 días de lluvias torrenciales, pero en octubre del 82. En todo repitió en todo lo fundamental el mismo esquema de otros temporales que a lo largo de la historia han afectado a amplias zonas de las comarcas situadas al sur del Golfo de Valencia. Bajas presiones situadas en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar, entrada de vientos cálidos, 22 grados a la superficie del mar, y húmedos del este y aire frío e estable en altura. ¿Vale? Estas fueron las consecuencias por las cuales sucedió durante 3 días unas fuertes lluvias en nuestra comunidad valenciana y también podría ser, pues, conforme vemos por aquí, pues parte de lo que es Castilla-La Mancha, Albacete y todo esto. ¿De acuerdo? Vemos aquí las fotografías. Vamos a seguir. El día 20 la situación es impresionante. Vemos aquí, hemos enmarcado pues, el día 20. ¿Vale? Vemos aquí en esta fotografía en el momento donde podemos apreciar perfectamente ese punto álgido donde se produjeron las fuertes lluvias. ¿De acuerdo? Y dantesca, ya 20, situación de impresionante y dantesca. Para muchas zonas de la Comunidad Valenciana, el anticiclón se extiende por el norte de la península hacia el interior de Europa, quedando una profundísima dana en la zona del estrecho que lleva asociada a una baja en superficie en el norte de África. Entre el anticiclón y la borrasca se crea un flujo bien marcado de vientos de levante en superficie que provocan un gran aporte de humedad sobre toda la fachada mediterránea de la península ibérica, con vientos secos y cálidos del norte de África, unos 850 hectopascales, y aire frío en la altura. La situación es explosiva, lo podemos ver recalcado aquí en la fotografía. Claramente nos describe, está escrito, nos escribe, esto está sacado de una página no me acuerdo cómo se llama la página, pero la página oficial de meteorología, que en la radio nos explica cómo fue esto. No me acuerdo exactamente, pero disculpadme, ¿vale? Pero claramente vemos pues que nos explica claramente lo que es una gota fría, ¿vale? Hablamos, hoy en día se pronuncia dana, pero entonces se comentaba y se hablaba de una gota fría, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. La catástrofe de Tous, 21 de octubre de 1982. Como vemos aquí la fotografía, la vemos en blanco y negro, ¿vale? La tecnología de entonces era así, es una fotografía de satélite, pero aquí la vemos ya pues marcado pues, en rayos infrarrojos, ¿no? Vemos la gravedad de las zonas, ¿no? Imagino que esta zona de aquí sería la zona donde más agua llovió, ¿de acuerdo? Esto, tener en cuenta, pues que esta parte de aquí nos va a hablar del tamaño y de la dimensión de lo que fue, teniendo muy en cuenta esto, ¿va? Las lluvias, ¿vale? La gota fría, tormenta, la dana, del año 82. Las precipitaciones registradas hablan por sí solas. 638 litros por metro cuadrado en Carafuel, 632 en Bicorb, 576 en Cofrentes, 546 en Enguera, 520 en Navarrés. Hablamos de litros por metro cuadrado, ¿eh? 461 en Ayora. Como ven, cantidades extraordinarias que se concentraron en zonas del interior, en las cuencas interiores del río Júcar y de sus afluentes. Se estima que las lluvias superaron los 600 litros por metro cuadrado en un área de 700 kilómetros cuadrados. Aguas arriba del pantano de Tous. ¿De acuerdo? Hay incluso un dato estimado, Comisaría Aguas del Júcar, para la casa de Barón de Cortes de Pallás, de 1.120 litros por metro cuadrado, en 18 horas.
lo que supondría el récord de precipitación en 24 horas en España. ¿Vale? Realmente es un dato que se habla, que se estima, pero los datos oficiales nos hablan de 800 litros, que ya es una barbaridad. ¿De acuerdo? Estamos hablando de lluvia caída durante la noche del 19 al 20. O sea, más o menos estas son las cifras. Si hubieran récords de lluvia, por ejemplo, como hablamos de aquí, 18 horas. En 18 horas cayó toda esa cantidad de lluvia, que es realmente una barbaridad, ¿vale? Daos cuenta que este tipo de lluvia, esta cantidad de lluvias, son normalmente lluvias que suelen causar huracanes de tamaño 4 o 5, ¿vale? De 4 a 5 huracanes. Lo que suelen, allá en Estados Unidos, en California, pues los huracanes suelen dejar lluvias, precipitación realmente esta brutalidad. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Vale, diferencias. Pues vamos a hablar ahora de las diferencias. Aquí vemos la fotografía del año 82 y aquí tenemos una fotografía de satélite del 29 de octubre del 2024. Podemos apreciar que parece ser que la de este año ha sido un poco más grande que la del 82 por tamaño. Visualmente podemos apreciar. Pero así conforme lo vemos desde la fotografía del año 82 a la fotografía del año actual, mucha diferencia no podemos obtener. Podemos obtener, sí, podemos apreciar visualmente con mejor calidad la fotografía del 2024. Pero para ver todo, o sea, para poder llegar a apreciar realmente todo, tenemos que ir a buscar pues, los datos, ¿de acuerdo? Estos son... A ver, esto... A ver, que no te pones en marcha. Si está todo previsto para que te pongas en marcha. A ver, vamos a hacer... A ver, un segundo. Quitamos el láser. Ahora, sé que tengo que quitar el punto del láser. Bueno, estas son las imágenes que podemos apreciar desde el satélite. ¿Cómo fue esta lluvia? Vemos aquí cómo hay un estancamiento de las nubes y la cantidad de humedad lo que hace es, pues eso, hace que constantemente, aquí ya vemos de día, constantemente la humedad que entra desde el Mediterráneo genere pues eso, una gran cantidad de nubosidad y por supuesto una gran cantidad de precipitación. Lo vamos a meter hacia atrás para verlo mucho mejor. Y ya me callo para que lo veáis. Vale. A ver. Lo estamos viendo. Todo esto sucedió el día 29 de octubre. El mismo día. Más o menos. Vemos como el agua aquí ya se aprecia, aquí se está apreciando. Como prácticamente, pues vemos cómo la humedad va entrando desde el mar, ¿vale? Y al llegar a lo que es más o menos las zonas más montañosas, lo que está, o sea, la zona entra por lo que es la zona costera y cuando llega a las montañas, el aire caliente que viene del mar choca contra el aire frío que está encima de las montañas, en la altura, y provoca las lluvias. Sobre todo suele provocar, pues eso, pues lluvias en la zona de interior de Valencia, provocando pues esa cantidad de agua que, como he visto, por ejemplo, en el Barranco del Pollo, mucha gente dice que ese día allí no llovió, pero llegó la gran precipitación que venía de los centros, de los lugares donde sí había llovido, y terminó provocando un gran desastre, ¿vale? Como fue, por ejemplo, en Masenasa. Vale. Vamos a ver los diferentes los datos, ¿de acuerdo? Hemos visto los datos en anterioridad en lo que es los datos que hablaban del tamaño de la dana o gota fría de Tous del año 82. Y ya vamos a ver los datos que nos hablan de cómo fue esta dana en el año 2024. Vemos que sus características son mucho mayor que el año 82. Tenía una longitud de 200 kilómetros, o sea, una longitud de 200 kilómetros. La del año 82 podía tener entre 100
y un poco más, podría ser, ¿vale? Hablamos de 100. Aquí estamos hablando de 200 kilómetros. La zona de precipitación, ¿vale? Que abarcaba todo, la zona de precipitación. ¿De acuerdo? Aunque vemos aquí las nubes, hay una zona de precipitación que es la que tenía este kilometraje, esta longitud. Estamos hablando de unos 1000 kilómetros cuadrados. La del año 82 tenía 700. Vemos que ya hay un tamaño bastante considerado comparada con la del año 82. De 1000 a 700 kilómetros. ¿De acuerdo? Y eso sí, la precipitación fue inferior a la del año 82. ¿De acuerdo? Entre comillas, porque luego explicaremos lo que sucedió. ¿De acuerdo? Se estima que hubieron... vamos a recuperar el láser. Vale. Se estima que hubieron una cifra estándar. 770 litros en 24 horas. En el año 82 hubieron más lluvias, hubieron 3 días de lluvias intensas. El colmo se llegó el día 20, creo que fue el día 21. Vamos a repasar un poco para tenerlo un poco más claro. El día 20, ¿de acuerdo? El día 20 fue cuando llegó el colmo, ¿no? El mayor día donde hubo mayor precipitación. ¿De acuerdo? Entonces vemos que en un día llegaron a caer esta cantidad de litros. Aunque en el año 82, pues ya, como he visto, hubo en 18 es una acumulación, en 18 horas hubo una acumulación de 1120 a 800 litros por metro cuadrado. Vamos a seguir. La cifra es la mayor registrada en la Comunidad Valenciana de este siglo XXI. Aquí podemos ver las zonas, ¿de acuerdo? Donde se produjeron precipitaciones por la Dana. Vemos que también hubo en Málaga, hubo alguna cosita por aquí, por Murcia, y en Andalucía también hubo algo, pero mayoritariamente se produjo en Cuenca, la zona de Cuenca, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues zona de Alfafar y en Valencia. Y esta es la zona que más o menos abarca los 200 kilómetros y los 1000 kilómetros cuadrados. Hablamos de, imagino que sea la zona roja, habría que ver la cantidad, pero hablamos de una zona realmente importante, una cantidad de kilómetros realmente importante. Pero bueno, si hablamos de zona de precipitación, pues se abarcaría todo esto. Podría mejor alcanzar más de 1000 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Podemos encontrar diferentes tipos de diferentes noticias por las redes sociales. ¿De acuerdo? He encontrado una noticia que decía: Bamea registra en Turís 630 litros por metros cuadrados en un mismo día. Encontré otra noticia que hablaba todo esto, porque daos cuenta de que podemos encontrar dependiendo del interés del propietario de la página, ¿vale? Que imprisa, que transmite la información, pues puede poner más litros o menos litros. Bueno, pero la cuestión es que podemos encontrar diferentes noticias que nos indican diferentes cantidades de litros. La segunda noticia que encontré fue un plurímetro ubicado en Turís marcó un máximo de 784 litros en 24 horas. ¿De acuerdo? Vemos que hay diferentes cantidades de litros dependiendo del tipo de periódico o página que podamos ver. Yo al final decidí exponer aquí en esta charla pues la información que pues de un periódico que todo el mundo, o sea, de un periódico que todo el mundo conocemos, ¿vale? Que suele ser el más leído, o uno de los más leídos en toda la provincia de Valencia, como es el Levante, el periódico El Mercantil Valenciano, ¿vale? Levante nos da esta explicación y nos cuenta todo esto. En total hay instalados 8 pluviómetros en la partida de Mojonera, eso en Turís. Se recogió un pico de 784 litros en 24 horas. Pero no fue el único dato abrumador. Así, en el dispositivo emplazado en la partida La Molinera, Turís, se contabilizaron 724,68 litros. Y en el de la partida Ciscar Turís se alcanzó un máximo de 716 litros. Son la zona donde más cantidad registrada de agua se ha anotado.
¿vale? Destaca en este último caso que el aparato se encuentra en una zona muy cercana al pueblo. Los pluviómetros situados en otros municipios también confirman el alcance de las lluvias. Así, en la partida de Calera, en Godelleta, se midieron hasta 622 litros en 24 horas. Este aparato también está en una parcela muy cercana al pueblo. En la partida del El Pontet, en Chiva, se alcanzaron 655 litros. O los 647 en la partida de la caña de los Cabos de Godelleta. ¿De acuerdo? Por último, en la partida del Barranco Hondo de Cheste, se llegó a un dato máximo de 585 litros por metro cuadrado. Y en la partida de Colmeners, Montreuil, la estadística fue de 498 litros en 24 horas. Pero ojito, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues sucedió que en un momento, creo que a las 5 de la tarde, vamos a leerlo aquí, y llegó en un momento en el que los pluviómetros dejaron de funcionar. Hay algunos aparatos en los que el último registro es del día 29 a las 5 de la tarde. Eso es que dejó de funcionar. No sabemos lo que pasó. Igual el agua se llevó la caseta del agricultor, por lo tanto no está actualizado el dato de las lluvias caídas. Lo que estamos viendo aquí en este apartado de aquí de la izquierda son los datos que se llegó a registrar. Y ojito, 784 litros es la cantidad de lluvia que puede descargar un huracán de categoría 3. Que no es moco de pavo. ¿De acuerdo? Pero daos cuenta de que a las 5 de la tarde se dejó de recibir datos en algunos sitios. ¿Por qué? Porque se ve que las casetas pues llegaron de funcionar. A lo que realmente la cantidad de precipitación que se recurrió en ciertos, que llegó a haber en ciertos puntos, pues desconocemos realmente la cantidad. Solo sabemos la cantidad que hubo a partir de las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Más o menos tenemos una cosa que, en fin, curiosa. El volumen de la inundación, a ver dónde está, aquí mejor. Pues esta es la zona inundada del año 1982. Vemos aquí el origen. El origen fue la ruptura de la presa de Tous. Y llegó pues más o menos hasta, esto es la bufera, hasta más o menos la ruptura del agua llegó pues, a abarcar toda esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Comparada con las inundaciones que ha habido en este año 2024, pues estos son unos datos, ¿de acuerdo? Vemos pues que esto es Agemesí, mi localidad, esto es el río Magro, como el agua viene del pantano de Forata, ¿vale? Porque a las tantas de la mañana llegó el agua de Forata, ¿vale? Porque tuvieron que soltar el agua. Esto fue dependiendo, ¿de acuerdo? Dependiendo, porque tenemos que hablar dependiendo, porque ya hubo zonas, como puede ser por la zona más al sur de Valencia, que hubo un desbordamiento, pero se agravó cuando empezaron a soltar más agua. ¿De acuerdo? Y aquí pasó lo mismo. Aquí el río se desbordó, pero se agravó a partir de las 2 y pico de la mañana o a las 3 cuando llegó el agua que soltaron, más o menos se especula que soltado el pantano de Forata, porque de un 10% pasó hasta un 90 y pico, 95, 97% de agua. La cantidad de agua que llovió fue tremenda. Tremenda. A lo que tenemos que pararnos a pensar que hemos llegado a un punto que nuestra idea, nuestros conceptos que tenemos sobre cómo tratar el agua, ¿vale? Si hemos puesto pantanos para retener el agua y ponerlas a nuestro servicio, tenemos que pensar que hemos llegado a un punto en que el clima se ha vuelto tan sumamente peligroso, no sé si poner esta palabra, cruel o, en fin, tan sumamente, el cambio atmosférico está siendo tan sumamente brutal que los pantanos, en vez de proporcionar soluciones, están creando problemas. ¿De acuerdo? Está creando problemas porque no llegan a poder soportar esa cantidad de agua que está cayendo en el cielo. Y cuando llega todo el agua, que viene de montones de barrancos, de sitios
pues el pantano, pues estamos viendo como ha pasado en Libia, ha pasado en Grecia, ha pasado dentro de Europa, que los pantanos no llegan a soportar la cantidad de agua que cae del cielo, que llega al pantano, entonces o bien se rompen, desbordan o tienen que soltar agua. ¿De acuerdo? Y esto está pasando no solo aquí en España, sino está pasando en muchísimos lugares. ¿De acuerdo? Tengo que recordar que en Libia, pues la ruptura de 2 pantanos pues provocó pues miles de muertes, conforme iremos viendo más adelante. Iremos hablando de ello más adelante. Y nada, pues de aquí en coche, si vamos de aquí el pantano de Forata a Gemesí, pues hay unos 60 y pico kilómetros, ¿vale? Es lo que me indica Google Maps. ¿De acuerdo? Aquí vemos el pantano Forata y pues la cantidad de agua, pues que esto es el pantano de Forata, que pequeño no es. Yo he estado ahí arriba, yo he estado aquí, estoy paseando con mi perro, visitando, estuvimos haciendo un poco de ruta y he estado un par de veces y es un pantano precioso. Y realmente sorprende cuando has estado ahí arriba y ves los datos, que ves que de un 10% llegó a un 90 y pico, con todo lo grande que es, realmente se pone la piel de gallina. Realmente se te pone la piel de gallina. Y a todo esto, pues no podemos olvidar, porque no podemos olvidar los tornados de la Dana. ¿Vale? Vamos a leer esto de aquí. La Dana del pasado 29 de octubre no solo provocó lluvias e inundaciones, también llegó acompañada de granizo y tornados a la ribera. Se tiene constancia de hasta 8, la mayoría de ellos entre Catadau, Carlet, Benifayó y Alginet. Mi hermana se le llevó la antena. Tengo una amiga, se llevó la antena comunitaria a mi hermana, y luego tengo una amiga de Catadau, ¿vale? Que tiene un chalet ahí en Catadau, que el tornado que pasó por allí le arrancó la tela asfáltica del techo, se la arrancó y luego tuvo que subir porque claro, le entraba agua. Y digo, ¿cómo puede ser que me esté entrando a mí agua? Y cuando subió arriba, dijo, joder, no tengo la tela asfáltica, le había arrancado el tornado la tela asfáltica. O sea, fue brutal, aquello fue brutal. Según estudios recientes de las empresas, de la empresa especializada Inforache, uno de ellos se mantuvo activo alrededor de 20 minutos y recorrió unos 6 kilómetros y medio. El informe divide los 7 tornados que afectaron a los municipios mencionados según su intensidad. 4 de ellos se encontrarían en el rango EF0, de la conocida como escala Fujita. ¿Vemos? F0 es Fujita 0. Es decir, con vientos de entre 105 y 137 km/h. Otros 2 se encontraron un nivel por encima de Fujita, si bien uno de ellos fue por momentos F, o sea, escala Fujita, ¿vale? 1,5, o sea, medio grado más. Por la que la velocidad de las rachas se situaba entre 138 y 178 km/h. El de mayor intensidad alcanzó lo que es la escala Fujita número 2, con vientos de entre 179 y 218 km/h. Seguramente sería que alcanzó los 6 kilómetros y medio de recorrido. Como vemos, pues no sé si podrá meter el vídeo aquí. A ver, pluma. Ah, no, pues no, espera, a ver cómo vale. Tampoco. A ver. Aquí. Ah, tampoco, jolines. Vale. Pues no podemos meter. Bueno, pues no podemos meter ahora la. A ver si. A ver, ¿hay vídeo? ¿No podemos meter el vídeo? Jolines. Vale. Bueno, podemos ver pues que los tornados así fueron bastante fuertes. Podéis ver los vídeos en YouTube. Los vídeos en YouTube fueron bastante escandalosos y fue bastante fuertes, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que entender un poco cómo ha sido, o sea, cómo funciona realmente la crisis climática. ¿Cuáles son los efectos y cómo son las consecuencias que han hecho? ¿Cómo interviene la crisis climática en todo esto que ha sucedido? ¿Vale? Tenemos que explicarlo
tenemos que explicar varios conceptos y no vamos a añadir, en lo que vamos a contar, no vamos a añadir dentro de lo que es la ecuación de todo este conglomerado de situaciones que han provocado todo esto, no vamos a añadir no vamos a añadir la parálisis de la MOOC, ¿de acuerdo? Porque son muchas las cosas que podríamos hablar sobre la crisis climática. Quiero hablar sobre la crisis climática, que entendáis los conceptos básicos, sin añadir dentro de la ecuación la parálisis de la MOOC. Y eso ya hemos hablado en otros vídeos en nuestro canal. En otros vídeos está explicado el tema de la parálisis de la MOOC y las consecuencias en los próximos años y décadas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de ello. Y para hablar de la crisis climática hay que entender qué es esto de la temperatura media. Es importante entender la temperatura media. Porque mucha gente le comentas le hablas de la temperatura media del planeta tal, pero creo que no entienden ese concepto. Tampoco es que lo expliquen bien los medios de comunicación oficiales. No llevan a gente que pueda... Bueno, Fernando Valladares más o menos aparece en cuando, ¿vale? Pero como que no dan tiempo a que nos dé una charla, ¿vale? Con imágenes explicando todos estos conceptos que yo puedo hacerlo ahora, ¿vale? Aquí en internet, ¿de acuerdo? No lo hacen los medios de comunicación oficiales para que nosotros podamos entenderlo. Y si lo hacen realmente muy poco puntualmente. Somos conscientes de la gran variedad de climas existentes en la Tierra. Así hay una medida de menos 20 grados centígrados en Groenlandia, más 25 en el Sáhara y 10 grados centígrados en nuestras latitudes. Esa es la media en diferentes puntos del planeta, ¿de acuerdo? Cuando se calcula una media de todos esos valores locales de la temperatura en todos los puntos del globo, se obtiene un valor global de 14 grados centígrados. O sea, de todas las medias de todos los sitios, pues se juntan, se saca una media, dicen 14 grados centígrados. Pero aquí hay mucho más, ¿vale? Yo explico más o menos hasta lo que yo entiendo. Si queréis más información, cogeros internet y lo buscáis, porque hay estudios que hablan sobre este aspecto. Yo os doy los datos, ¿vale? Os doy unos pequeños datos y luego vosotros profundizáis más, porque de estos temas, a ver, yo podría echarme, si yo me preparara esto bien preparado, podría estirarme horas, pero no lo quiero hacer. Con una hora y pico que haga esta charla, sobra. Si queréis más información, os la cogéis vosotros y lo buscáis. La temperatura global de la Tierra es la temperatura del equilibrio radiativo. Ahora luego lo explicaré mejor. Existe una ley física denominada ley de Stefan Boltzmann que establece una relación matemática entre la temperatura y la cantidad de energía estimada por radiación. Lo explico. El planeta es una superficie circular, es una esfera, ¿vale? Y recibe rayos del Sol. ¿De acuerdo? Dependiendo de conforme es la superficie, pues o bien el planeta absorbe más luz, observa más radiación del Sol o refleja más radiación del Sol. Por ejemplo, la radiación del Sol en el Polo Norte pues refleja mucho más, porque el hielo lo que hace es reflejar esa radiación y la expulsa hacia arriba. Por lo tanto, ahí hace mucho más frío, ¿vale? ¿De acuerdo? Dependiendo... creo que lo podemos entender aquí mejor. La ley de Stefan Boltzmann establece que un cuerpo negro emite radiación térmica por una potencia emisiva hemisférica total proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Cuando un objeto más oscuro es, más absorbe los rayos del Sol y más se calienta. Pues lo mismo sucede con nuestro planeta. ¿De acuerdo? Cuando más CO2 hay en la atmósfera, más oscuro es nuestro planeta, por lo tanto absorbe mucho más calor. Nuestro planeta se calienta más. Vamos a seguir. Espero que entendáis esto. También depende muchas veces depende muchísimo de si hay menos bosques, hay más tierra. Depende de muchos conceptos por los cuales hace que nuestro planeta, ¿vale? Se extienda. También existe el calor que nosotros emitimos. Por ejemplo, un coche. Un coche emite CO2, pero también emite calor. El motor transmite calor. Eso también forma parte de lo que es... eso es otro estudio, ¿vale? Eso es otro estudio que hay. También es una de las consecuencias de un aumento de temperatura. Existen diferentes variantes, pero bueno, las variantes que más
se explique a la hora de explicar todo este tema es pues la ley de Stefan Boltzmann, ¿vale? Que habla sobre los rayos de sol que entran al planeta, las que se reflejan y aquellos que, bueno, en fin, explica más o menos esto, ¿vale? Vale, aplicando esta ley podemos dar a la temperatura global de 14 grados centígrados. ¿Vale? Con toda esta información que tenemos de la energía que entra, la que expulsamos, todas las temperaturas reunidas de todo el planeta, pues la media es 14 grados, ¿vale? Con todas estas leyes, medidas y todo esto, información, al final los científicos han calculado que son 14 grados la temperatura media del planeta. ¿De acuerdo? Global de 14 grados. Una interpretación en términos de balance radiactivo y por extensión. Tener una idea de la modificación de esta temperatura. El calentamiento climático, cuando el balance radiactivo es perturbado por la actividad humana, a las emisiones de gases de efecto invernadero, más el calor latente de los motores y todo aquello que, en fin, es que hay diferentes motivos. No solo es el CO2, sino también el calor que nosotros despendemos. ¿De acuerdo? Con nuestras maquinarias, en fin, todo eso también vale. Vamos a seguir. Una de las cosas que solemos hacer para comparar el estado de salud de nuestro planeta es compararlo con nuestro cuerpo. ¿Vale? Porque cuando oís con los medios de comunicación que el planeta ha aumentado 1,1 grado, ¿vale? Porque en lo que es la reunión que hicieron hace ya unos años en París, en la cual la conferencia están intentando evitar llegar al grado y medio, ¿vale? Que ya lo hemos superado, esa conferencia ya no vale, ahora estamos en 1,7, el planeta ha subido en 1,7 grados, ¿vale? Ya no son 14 grados, ahora la media del planeta es 15,7, una cosa así, está entre 6 y 7, la media del planeta, ¿de acuerdo? De los 14 ahora está entre 15 de media, ha subido 1,5 grados. Entonces lo que solemos hacer es compararlo con nuestro cuerpo, ¿vale? Normalmente lo vemos aquí, ¿vale? La temperatura del cuerpo humano está en 36-37 grados. Vemos que la 37 en la cabeza siempre suele ser un poco más alta. Pero vemos que hay parte de nuestro cuerpo que es más baja, 31, 34, los brazos 28, en fin, 32. Pero la temperatura de nuestro cuerpo, estando bien, la temperatura normal de nuestro cuerpo, pues son 36, como mucho 37 grados. ¿Qué sucede cuando tenemos fiebre? Nuestro cuerpo ya tiene 38, 39 grados. Pues que nos encontramos mal. Nos encontramos mal. Entonces, vemos que una simple variación de temperatura hace que nuestro cuerpo esté mal. Por lo mismo sucede, ¿vale? Porque tú estás con 36 grados, estás bien, pero cuando tienes fiebre 37, 38, bueno, 38, 39 grados, vamos a poner esa temperatura, pues nuestro cuerpo empieza a sentirse mal y empieza a tener síntomas de estar malo. Pues lo mismo sucede con nuestro planeta, ¿de acuerdo? Una subida de temperatura media de 2 grados supondría una subida de unos 8 grados en nuestro territorio. Si ahora estamos a 1,5, pues la subida de temperatura en nuestro territorio, ¿de acuerdo? Hay territorios que la temperatura pues, son más altas, ¿de acuerdo? Estamos hablando entre 4, 5, 6 grados de subida de temperatura. O sea, lo explico. Ejemplo, si en verano llegamos a temperaturas, o sea, si llegamos en ciertos puntos, en ciertas fechas, a 40 grados, pues con una temperatura de media de 1,6 o 7 grados, bueno, de 2 grados, perdón, de 2 grados, ¿vale? Sería una subida de 8 grados. Por lo tanto, en nuestro territorio, si lo normal antes era llegar a una temperatura de 40, pues ahora esa temperatura de 40 llegaría pues, a una temperatura de 47 o 48 grados. ¿De acuerdo? En vez de llegar a 40, lo que ahora tendríamos en temperaturas de 48 grados, con una media, una subida de 2, o sea, una media de 14, 15, 17 grados de media temperatura del planeta. Tendríamos un balance de 8 grados, por encima de lo normal. ¿Vale? Y aquí lo explico. La temperatura 32 pues sería pues 8 grados, pues si lo normal en verano es tener temperaturas de 32, pues con la subida de 8 grados, pues ese 32 ya no sería normal. Ahora sería normal 40 grados. ¿De acuerdo?
y actualmente está en 1,67, o sea, son 4, 5, 6, ponle 6 grados de subida, ¿de acuerdo? Entonces, si lo normal son 32 grados en verano, ¿vale? Pongamos que lo normal sería esa temperatura, pues ahora lo normal pues serán, pues eso, 38 grados, una media de 38 grados. Ha subido la temperatura media de calor, ¿vale? En verano. O sea, si la media sea mejor 32 grados, pues ahora sean 38, o sea, hace más calor. ¿Qué sucede? Pues que, como los científicos van diciendo, van comentando, los veranos ahora duran casi 6 meses. ¿Vale? Y las estaciones parece ser que están en proceso de desaparición. Ahora las estaciones que son primavera, otoño, invierno se acortan, ¿vale? Y lo que son los veranos son mucho más largos. Ahora estamos en noviembre y yo entre los días más o menos, hay días que hace buen sol, voy en manga corta, ¿vale? Y cuando hace unos años en atrás, pues yo iba con chaqueta y tapado hasta el cuello en mes de noviembre. Estamos viendo que desde hace unos pocos años pues las temperaturas han subido bastante. Bastante. Los veranos se están alargando. Y lo que está haciendo es que las estaciones, ¿vale?, estén más o menos desapareciendo. Las estaciones son muy importantes porque son los que rigen la estación, ¿vale? Primavera, verano, otoño, son los que rigen los ciclos de cultivo. También rigen los ciclos de producción en otras especies. Entonces, cuando tenemos todo esto trastocado, pues dejamos de tener cultivos. De momento tenemos tenemos producción en la agricultura, pero ya son una producción inferior, baja, ¿vale? Con un déficit mejor del 40%, 30, 50, dependiendo del tipo de cultivos. ¿Vale? Tenemos ya déficit por tener cada vez veranos más anchos. Entonces, vemos que nuestro planeta está empezando a tener dificultades de salud, porque un aumento de temperatura lo que hace es que todo aquello que hasta ahora podíamos hacer, cultivar, tener producción, pues todo eso pues está afectando a la salud de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Y daros cuenta que según cuando nos comentan los científicos, porque mucha gente dice, no, es que siempre en nuestro planeta siempre ha habido cambios de temperatura, tal y cual. Sí, pero un cambio de temperatura como el que estamos sufriendo ahora, ¿de acuerdo? Nunca ha sucedido estando nuestra especie viviendo en el planeta. Jamás en la vida de nuestra especie en el planeta hemos tenido los cambios de temperatura como ahora estamos viviendo. Si ha habido otras situaciones como las actuales, ¿vale? Era cuando el ser humano no vivía en el planeta. O sea, no había humanos en el planeta, había otro tipo de especies o, en fin. ¿De acuerdo? Entonces esto tenemos que tenerlo súper claro. Tenemos que entenderlo. La comunidad científica lo explica muy bien. Lo que pasa es que no dan, los medios de comunicación oficiales intentan que trabajan para el capital. Esto lo tenemos que entender. El interés económico siempre está por encima del interés común. Y una de las cosas que hace normalmente los poderes económicos, que son quienes tienen el relato, quienes manejan el relato, la información, ¿vale?, es no dar a conocer estos conceptos. Y esto es importante que lo sepamos y lo conozcamos. Y exigir que estas informaciones se den y se transmitan, ¿vale?, por los medios de comunicación, para que la gente pueda entenderlo y no crean gilipolleces como los chemtrails o que existen antenas que controlan el tiempo o tecnologías que controlan las nubes. Todas estas gilipolleces, ¿vale?, se creen porque no se explica bien estos conceptos y estas cosas. Yo lo intento hacer lo mejor posible. Espero que vosotros, que si estáis viendo el vídeo, lo estéis entendiendo. ¿De acuerdo? Para eso hago estas cosas, para que lo podáis entender y si podéis ayudarme a transmitirlo, pues de puta madre. Vale, ahora tenemos que entender otra cosa. Tenemos que entender qué es el jet stream. ¿De acuerdo? A ver. El jet stream es súper importante entenderlo. A ver si puedo. Vale, marcadores. Vale. Ay, porque antes he conseguido quitar. Antes he conseguido quitarlo.
Vale. Ya, vale, perdón, vale. Tienes que entender, tengo que explicar qué es la corriente de chorro o jet stream, ¿de acuerdo? Vale, como ya sé, lo voy a explicar. La corriente de chorro o jet stream es muy importante porque tenéis que entender que dentro de lo que es nuestro planeta, ¿vale? Vamos a volver a darle aquí. A ver, un segundo. Ahora, hay diferentes corrientes, ¿vale? Que muchas veces la aviación, o sea, los aviones utilizan estas corrientes para poder desplazarse por nuestro planeta. O sea, los aviones suelen utilizar esta corriente. Entonces, hay diferentes corrientes que manejan alrededor de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Lo explico aquí. Existen dos diferentes tipos. Están lo que es el jet stream, ¿vale? De la zona del polo, y luego están el jet stream o corriente de chorro que es subtropical. ¿De acuerdo? Que está más a una altura más. En fin, aquí podemos ver que está más para la zona de Centroamérica y todo esto. Y luego, esta es la parte norte. Luego existen otras dos corrientes, corriente de chorro en la parte sur. ¿De acuerdo? Pero vamos a intentar explicar qué es la corriente de chorro o jet stream. Es un canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 kilómetros sobre la superficie terrestre. La podemos ver como un río donde el aire discurre a velocidades de entre 100 y 250 kilómetros hora, con longitudes de miles de kilómetros, pero solo unos pocos de ancho. Estas autopistas de aire se forman debido a la diferencia de temperatura entre los trópicos, aire muy caliente, y los polos, aire muy frío, y rodean el planeta de oeste a este. Como la diferencia de temperatura es mayor en invierno, es en esta estación cuando la corriente de chorro es más intensa. ¿De acuerdo? Cuando más frío hace, pues la corriente es más fuerte, se dice fuerte, ¿vale? Ondula menos, ¿vale? La línea esta ondula menos y es más fuerte, es más recta, ¿de acuerdo? Suele ser más recta. Esto lo podemos entender mejor en esta fotografía de aquí. Saco el láser, ahora ya sé cómo funciona. Vemos que aquí, corriente de chorro fuerte, el aire frío se mantiene en el polo norte. Vemos que aquí, ¿vale? Es mucho más circular, ¿vale? Es más como un círculo. Es cuando aquí hay frío, no hay calor, ¿vale? Y aquí hace mucho más frío, o sea, no hay ninguna anticiclón que empuje hacia arriba. Entonces vemos, es una temperatura mucho más fría, ¿de acuerdo? Entonces hace que aquí lo que es el frío sea mucho más fuerte y el chorro sea mucho más recto, ¿vale? Gran contraste de temperatura entre el Ártico y el resto, ¿vale? Existe un gran contraste, ¿de acuerdo? La corriente de chorro se debilita y el aire frío se desplaza hacia el sur. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay, en ciertas épocas del año, el aire caliente se desplaza hacia el norte. Hay que entender que con la subida de temperaturas, normalmente la mayor parte de subida de temperaturas se producen en la que es la zona central. ¿De acuerdo? Se forman grandes anticiclones, grandes presiones, y estas presiones, cuando llega la zona las épocas más cálidas, lo que hacen es empujar hacia arriba. ¿De acuerdo? Empujan hacia arriba. Y cuando llegan ciertas épocas del año, pues lo que hace es que el jet stream, ¿de acuerdo? Hace que ondule. Soltando pues núcleos, ¿vale? Núcleos de... tiene otra palabra. Nódulos, ¿vale? De borrascas. Cuando vemos en el mapa del tiempo esos círculos señalizados con una B de borrasca, ¿vale? Pues esas borrascas suelen llegar, cuando llegan a nuestra altura, ¿vale? Suelen bien acompañadas por un frente, por una ondulación del jet stream, o que se sueltan, ¿vale? Hay un momento que hay un nódulo que se suelta y baja hacia abajo. Es un frente, o sea, es un aire frío en altura, ¿de acuerdo? Que forma, pues eso, un nódulo y suele bajar hacia abajo y lo que hace es generar una borrasca. ¿Vale? De aquí pues podemos ver cómo los anticiclones suben hacia arriba
y desplazan el jet stream pues hace que ondule, ¿de acuerdo? Aquí la vemos que es muy asimétrico, pero ya muy simétrico, ¿vale? Pero realmente esto suele ser muy asimétrico, suele ser muy, en fin, hace cosas raras, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí también reflejado, vemos aquí también, esto sería lo que es lo que estamos haciendo, corriente en el chorro fuerte, ¿vale? Digamos de que no hay una fuerte, un anticiclón, una fuerte presión que empuje hacia arriba, ¿vale? Hay más esto está mucho más frío, por lo tanto hace que el chorro, la corriente de chorro, pues sea mucho más fuerte, ¿no? Y aquí hace mucho más frío también. suele ser más fuerte en invierno. En invierno es cuando se hace más fuerte y por aquí vemos temperaturas mucho más bajas. Entonces las temperaturas más altas están más hacia abajo. Entonces hace que la corriente de chorro sea mucho más fuerte. Esto cada vez se produce menos, ¿vale? Que la corriente de chorro sea más fuerte, cada vez se produce menos. Aquí vemos como en esta fotografía la corriente de chorro es pues mucho más débil y empieza a ondular. ¿De acuerdo? El aire caliente se mueve hacia el norte, diferencia de estrecha en temperatura entre el Ártico y exactamente. Jet stream, vamos a leer aquí. El jet stream o corriente de chorro, la corriente de aire se separa las masas de aire polar y trópico. El calentamiento global está afectando más a los polos que al ecuador, lo que reduce el gradiente de temperatura entre estas regiones. Esto provoca que el jet stream se vuelva más inestable y ondulante, lo que decíamos, cada vez que cuando hace más calor, los anticiclones son mucho más grandes, cada vez abarcan más territorio, ¿vale? Más kilómetros. Como he visto antes, la Dana del Estado 2024 tenía 200, ¿vale? De línea, bueno, no es ejemplo, porque suele ser más grande la borrasca. Bueno, no es un ejemplo, pero bueno, lo que son las masas de altas presiones suelen ser cada vez más grandes. Ya unos años, pues que suelen ser enormes. Estas curvaturas son las que determinan si una región experimenta un verano frío por la entrada de aire polar o un estrechamiento cálido por el ascenso del aire sahariano, ¿de acuerdo? Dependiendo de que, si por ejemplo aquí vemos que como la temperatura del jet ondula, o sea, como el jet ondula aquí, estamos viendo pues que aquí pues hace menos calor, ¿vale? Y aquí en estas zonas de aquí hace más calor. O sea, aquí hace más fresco y aquí vemos que hace más calor, ¿vale? Dependiendo de conforme ondula, pues tendremos tiempos más fríos o tiempos más cálidos, ¿de acuerdo? Esto es realmente preocupante porque a medida que el jet stream se va debilitando por el tiempo, mediante años, puede llegar el punto en que mejor en agosto empiece a ondular la corriente de chorro, que nos llegue un nódulo de estos aquí a España y tener temperaturas invernales en pleno mes de agosto. Esto puede llegar a suceder. A ver, vamos a seguir leyendo. Estas curvaturas son las que determinan si una región experimenta un verano frío por la entrada de aire polar o extremadamente cálido por el ascenso del aire sahariano. Este fenómeno se está intensificando y adelantando en el tiempo cada año. Esto es muy importante. Lo que antes empezaba a curvarse, pongamos, en octubre, ahora ya se está curvando a finales de agosto, principios de septiembre. Estos cambios en el jet stream están provocando eventos climáticos extremos. Como veis, lo explica muy bien la comunidad científica. Cada vez el jet stream se ondula antes. Lo que antes sucedía en octubre, ¿vale? Que veíamos como esta ondulación provocaba la borrasca en el año 82, en octubre, ¿vale? Ahora está ondulando antes y puede provocar, pues lo que hemos visto ahora en octubre, puede hacer lo que suceda en septiembre. Es más, tenemos referencias ya de estas cosas en septiembre y podemos llegar a tener estas cosas también en agosto. Es más, podemos tener, a medida que pasen los años y esto se vaya grabando, puede llegar un momento en que nos llegue un nódulo de estos en agosto y tener que ponernos el abrigo en agosto. ¿De acuerdo? Porque todo esto está cambiando. O sea, el clima está volviéndose loco. La revista Nature Climate and Atmospheric Ciencias
revela que las olas de calor registradas en el 2022 y en 2023 en el Mediterráneo occidental, con veranos que alcanzan anomalías de temperatura de 3,6 y 2,9, ¿vale? Respectivamente, llegaron a superar las variaciones climáticas naturales en los últimos 1000 años. O sea, la altura, las temperaturas que estamos alcanzando ahora, pues por los datos que hay registrados en 1000 años, nunca ha habido, por los datos que hay registrados, ¿vale? Ya sean en el hielo, en fin, la comunidad científica van recogiendo, pues no ha habido temperaturas tan altas como desde hace 1000 años. O sea, todo es realmente especular. Vale, y esto pues nos hace entender estas cosas que ha estado pasando. O sea, ya existen referentes anteriormente a esto de la dana. Lo que pasa es que o bien tenemos que estar muy pendientes de las noticias, ¿vale? Para llegar a darnos cuenta de todos estos cambios que están sucediendo, pero ya tenemos referencias en años anteriores de estas consecuencias, de estos cambios climáticos radicales que están sucediendo porque el jet stream empieza a ondular antes de hora y porque el Mediterráneo se recalienta, o sea, se calienta tanto, ¿de acuerdo? Porque el año 20, en el verano del 22 el mar está mucho más caliente que lo que es... No, el verano del 23 el Mediterráneo estaba creo que 2 grados superior de temperatura a lo que ha estado este verano, en 2024, ¿vale? El mar estuvo más caliente, pero han estado suficientemente calientes para provocar pues todas estas catástrofes que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Y todo viene por lo mismo. O sea, el jet stream ondula y esto es como una especie de metralleta de cañón que va disparando y a quien le toca, ¿vale? Y dependiendo de las regiones, o sea, quienes más posibilidades tienen, ¿vale? Son las regiones que normalmente esto ha sido mucho habitual. Y claro, nuestra comunidad valenciana es una región que ha sido mucho más habitual que otras regiones. Por lo tanto, las posibilidades de que esto nos tocara ha sido mucho mayor que otras zonas. ¿Vale? Estos fenómenos hace ya poquitos años que están empezando. La comunidad científica ya dio la alarma en el 2015, pero llevamos ya varios años que se están incrementando. Llevamos ya un par de años que vemos que estas consecuencias se están incrementando desde hace ya unos pocos años, ¿de acuerdo? Se han incrementado. Y todo esto por el tema de que el jet stream empieza a ondularse antes, ya no se hace en octubre, empieza a hacerlo en agosto, finales de agosto, septiembre. A medida que vaya pasando, pues llegará el día que suceda en agosto. Entonces todo esto hará que provoque fenómenos totalmente adversos y que aumente la cantidad de posibilidades de que esto suceda. ¿De acuerdo? Lo que hemos sufrido en Valencia. Esto es importante entenderlo. Las referencias que hay, ¿vale? Tenemos lo de Libia. Un Medicam era una cosa que se estudiaba en la universidad, pero hace unos años se estudiaba en la universidad, pero no se veía muy probable que sucediera. Pues llevamos ya unos cuantos años que ya hemos tenido varios Medicanes y que se está estudiando porque está empezando a estudiar y está empezando a tomarse medidas porque está empezando a haber Medicanes en el Mediterráneo. Medicanes son huracanes en el Mediterráneo, son pequeños huracanes que suceden en el Mediterráneo y que tienen características que todavía la comunidad científica está estudiando y aún no llega a entender del todo, ¿de acuerdo? Están tomando datos para llegar a entenderlo. Entonces, como vemos aquí en esta noticia, Libia cuenta con miles de muertos, lo habíamos hablado antes, tras sufrir la embestida de un Medicam, un ciclón tropical mediterráneo. Las fuertes lluvias provocan colapso de presas, cuya agua arrasa la ciudad costera de Derna, aunque atípicos ciclones tropicales se han intensificado en el Mediterráneo durante las últimas décadas. ¿De acuerdo? Después de azotar Grecia, Daniel, ¿de acuerdo? ¿Se llamaba Daniel? Creo que se llama. Sí, la Bershka Daniel. Estuvo por Grecia y hubo una zona que cayeron cifras de 400 litros por metro cuadrado y hay una zona pues que todo lo que la zona sale de cultivo lo ha arrasado y tardan varios años en recuperarse, ¿de acuerdo? Incluso hay una localidad donde la gente ha empezado a irse porque en cuestión de 10 años creo que era la segunda o tercera vez que sucedía y al final pues la gente ha empezado a irse porque no se puede vivir. En un momento que esto se va repitiendo. Grecia es una zona lleva en cuestión de 10 años, ha tenido varios Medicanes. Entonces, esta localidad, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, lo estuve leyendo, no me acuerdo esta localidad, la gente ha empezado a irse porque no se puede vivir.
O sea, sucede, se inunda, lo destroza todo, se recuperan, vuelve a suceder, a los pocos años vuelve a suceder, se vuelven a recuperar, a los pocos años vuelve a suceder, y al final llega un momento que dicen, y ahora tengo que volver a recuperarme, cojo los trastos y me voy. Y se van a otros sitios. ¿Vale? Y esto es una de las consecuencias que puede suceder aquí en nuestra querida Comunidad Valenciana. ¿Vale? Que llega un momento, daos cuenta la cantidad de miles y miles de millones de euros de gasto que van a tener. No sé dónde, o sea, no quiero hablar del tema, no quiero meterme mucho porque hay mucha información que aún no tengo clara. Pero daos cuenta la cantidad de miles de millones de euros de destrucción que hay. De destrucción. ¿De acuerdo? Y pese a ello, hay motivos para pensar, que yo he comentado antes, hay motivos para pensar de que a nuestro gobierno le importa una puta mierda, ¿vale? Quieren seguir con el modelo hacia adelante, da igual que aquí haya gente que luego se pase mal o no puedan recuperarse. Quieren echar el modelo, o sea, la clase política, la clase más adinerada de España y de Europa, les importa una puta mierda. Quieren seguir con el modelo hacia adelante. Y existe un problema de que, como veréis, muchos alcaldes, muchos políticos locales hablan de volver a la normalidad. Y hay un problema con la normalidad. Y es que la normalidad ha sido la causante. O sea, vamos a ver. Es importante volver todo a la vida normal. ¿Vale? Pero no, hay que explicar que la normalidad, la forma en que vivimos antes de que suceda todo esto, el colapso de durante que vamos a estar un mes y medio colapsados, pues antes que haya este colapso, pues la normalidad es la principal causa de que haya sucedido todo esto. Porque llevamos muchos años, llevamos décadas viviendo dentro de un modelo social que está totalmente, en fin, ha sobreexplotado el terreno. Bueno, de eso ya hablaremos. Y es la principal causa de que haya sucedido todo esto. Y ya hemos explicando por qué de las causas más adelante, ¿vale? Pero ahora quiero centrarme en esto, porque es que me pongo a hablar y nunca termino. Después de azudar Grecia y otros países como Turquía y Bulgaria, a principios de septiembre, la borrasca Daniel desarrolló una estructura similar a la de un ciclón tropical, golpeando una especial intensidad en el noroeste de Libia, en el país africano. Durante la madrugada del 11 de septiembre, el agua acumulada tras las fuertes lluvias provocó el colapso de dos presas situadas en el cauce del río Derna, arrasando la ciudad del mismo nombre. La tragedia se ha cobrado hasta el momento más de 6.000 muertos y 9.000 desaparecidos. A continuación se intenta dar la respuesta a las precipitaciones, cuestiones de, bueno, que puede suscitar este nuevo desastre natural en el Mediterráneo. En fin, Daniel era una dana, ¿vale? Y se convirtió en fin, primero en Grecia y luego destrozó Libia. Y esto fue en el año, pues aquí he puesto lo he ampliado, aunque se puede ver perfectamente. Pero yo lo he puesto, no lo veía bien en el PowerPoint, montando el PowerPoint no lo veía bien y he preferido ampliarlo, pero la fecha se ve bien. Entonces, estas noticias del 13 de septiembre del 2023. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Esto es de este año. Mismas fechas, ¿vale? El ciclón Boris golpea a Italia tras dejar 23 muertos y enormes daños en Europa Central. Una situación parecida, ¿vale? El agua del Mediterráneo está súper caliente, llega un nódulo del Jet Street con temperaturas bajas, entra el agua caliente y empieza a llover, pero a mares, ¿de acuerdo? Pero a mares, lo mismo que ha sucedido aquí, lo mismo. Golpea, o sea, lo que es miles de personas han sido evacuadas en Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Rumanía también, no lo pone, pero he estado viendo el vídeo, causa de las fuertes lluvias que han provocado desbordamiento de ríos. ¿De acuerdo? Después de devastar vastas regiones de Europa Central con 23 muertos confirmados, la borrasca Boris arreció este jueves en el noreste de Italia, desbordando ríos y causando grandes inundaciones que forzaron la evacuación de miles de personas, mientras que dos están desaparecidas. Al mismo tiempo, en las otras zonas,
La retirada de las masas de agua ha dejado al descubierto los enormes daños causados en viviendas, infraestructuras y vehículos. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha anunciado un paquete de ayudas a los damnificados por valor de 10.000 millones de euros. Aquí tengo que comentar que para Valencia, ¿vale? Ha dicho, no, os facilitaremos, ¿cómo era? A ver, ¿cómo lo créditos, o sea, no nos van a dar 10.000 millones de euros a fondo perdido, no. Van a facilitar el crédito que luego tenemos que devolver con intereses. Por si no. Es la diferencia de ser de un país del sur a ser un país del norte, ¿de acuerdo? Estoy aquí para ayudarles que Europa está a su lado, ha dicho von der Leyen en rueda de prensa en Breslavia, Polonia. O sea, yo quiero comparar. Yo he estado leyendo las noticias y yo no he visto a Ursula von der Leyen poner el mismo interés que puso en Polonia que en España. Veo que ha pasado totalmente y encima, entonces sí, os facilito el crédito, nos facilita el crédito, ¿vale? El crédito no deja de ser lo que es dinero que te prestan para devolverlo de euro con intereses, ¿vale? O sea, que nos tratan como verdaderas... A ver, vuelvo atrás y termino la frase, ¿de acuerdo? Nos tratan como borregos. O sea, España debe muchísimo dinero, ¿vale? Por la deuda, y nos tratan como basura y no sé qué cojones seguimos estando en Europa. Debemos coger y plantarlos, pero bueno, es lo que hay. Tenemos súbditos al capital. Tenemos políticos que son totalmente súbditos al capital europeo y norteamericano. Es lo que hay. Mare tot. Unde-s pompieri? De ce n-ajută? A sunat la 112, un pompier n-a venit aici. Unul n-a venit. A scos oameni bătrâni pe spate. Unde-s pompierii? Dai bloc. Hai acolo. Am distrus tot, n-am nimic, paturile sunt pline, piernele sunt pline, n-am unde mă culca, este dezastru, nu se poate spune. Că nu mai pot, n-am nimic, și soțul e îmbrăcat tot în vecin. Toto, co vidíte, tak je to horší jak v 97. A vůbec nevím, co bude dál, protože aj svůj domek mám pod vodou, všechno. Jsou zvědavé, jestli se vrátím vůbec zpátky do baráku. To bude asi tak všechno. Y bueno, anteriormente a estas inundaciones ha habido más, ¿vale? Esto es simplemente mostrando las últimas. La de Grecia, lo que ha sucedido en la República Checa y todo este. Vamos a seguir. Ahora ha pasado en octubre, el día 21 de octubre pasaron en Valencia y ahora esto sigue. Porque tenemos claramente, pues hemos visto una referencia del Mediterráneo y son las inundaciones que vienen causadas por la alta temperatura del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que el Atlántico también se calienta. Entonces, pues estamos viendo que ahora, estos pocos días, daos cuenta a ver si el 25 de noviembre estamos a 26, ¿vale? Estamos viendo esta noticia y esto está sucediendo en Inglaterra.
La tormenta Bert deja 5 muertos y devastación en el Reino Unido, mientras se traslada a España. La tormenta Bert deja imágenes devastadoras y muertes en Reino Unido. Inundaciones, vientos huracanados y la interrupción masiva de servicios han marcado su paso. España también se encuentra en alerta debido a las condiciones meteorológicas. Bueno, pues en fin, podéis encontrar la información, no voy a extenderme mucho más porque se alarga todo esto, pero estamos viendo que el Atlántico también se está calentando y también está provocando pues situaciones gigantescas, ¿vale? En sitios como el Reino Unido o en Irlanda, ¿vale? Yo tengo mucho cariño a Dublín porque hace poco estuve allí, bueno, hace unos años estuve allí y tengo mucho cariño a Dublín, ¿vale? Y tengo pues eso. Ha habido pues fuertes inundaciones, fuertes lluvias en Dublín y en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra. ¿De acuerdo? Os pongo estas imágenes para que lo veáis. Inundaciones en el Reino Unido por la tormenta Bert. Viviendas y negocios han quedado inundados mientras la tormenta sigue azotando comunidades en todo el Reino Unido después de haber pasado por Irlanda. Entre las zonas más afectadas se encuentran barriadas enteras de Inglaterra y Gales, donde las autoridades emitieron más de 40 avisos de riesgo este fin de semana después de que se informara de inundaciones en varias ciudades. En el sur de Gales, los vecinos han abandonado sus casas en medio de informes de deslizamientos de tierra. A flood defence instead of a Harry Potter fence. Do your job, what we paid them money for. As you can see, National Resources Wales have just replaced the railings back again. He doesn't do anything. As soon as he goes, it comes in through there again. En todo el Reino Unido, la Oficina Meteorológica describió la tormenta Bert como un evento de múltiples riesgos con fuertes vientos y lluvias intensas previstas en diferentes partes del país. Y por supuesto se vieron desbordados, ¿vale? Porque esto no se lo esperaban. Me acuerdo haber visto un vídeo que comentaba el chico de que lo que estaba sucediendo en Inglaterra no podía dar crédito porque, claro, había visto que esto sucedía en España, ¿no? Por las noticias que salía la Comunidad Valenciana por los medios de comunicación, y el chico comentaba en inglés que claro, le sorprendía lo que sorprendía es que ver lo mismo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? O sea, los cambios que está, la situación que está, las consecuencias que está haciendo la crisis climática, pues realmente son eventos que cada vez son más frecuentes y cada vez son más fuertes, más radicales. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar de esto. ¿Y ahora qué? ¿Regreso a la normalidad? Por supuesto, hay que regresar a la normalidad, pero tenemos que regresar pensando en que la normalidad es la causa principal. No podemos seguir manteniendo este modelo social. Hay que ir pensando en otras formas de hacer las cosas porque, tenemos un problema con la energía. De momento, las consecuencias de la energía son ya notorias, ¿de acuerdo? Se han agravado por esta división entre los BRICS y Occidente, ¿vale? Los BRICS, Rusia, China y todo esto, y Occidente, la cual ha terminado ya pues, con el mercado global. El mercado global está desaparecido y con ello va a desaparecer también Europa, ¿de acuerdo? Ya lo voy contando y lo voy explicando. Vamos a llegar a un punto que vamos a ir otra vez a los aranceles y olvidarnos un poco de... Porque daos cuenta de tanto la OTAN como Europa son organizaciones que se han hecho porque había un interés en un modelo social que está colapsando, ¿vale? Es la idea que el modelo del capitalismo global, del mercado global. Y todo esto ha entrado ya en recesión. Existen... ya problemas a la hora de encontrar materias primas, existen ya problemas energéticos a nivel global, ¿de acuerdo? Y hay países que han dicho, pues vamos a meternos en estado de protección, hay división de opiniones, de formas de pensar, y sobre todo pues en contra de Occidente, puesto que el Occidente, digamos, de que ha sido la cholita en el mundo. Sobre todo Estados Unidos, son los cholitos del mundo, y Europa, ¿de acuerdo? Entonces pues existen... en fin, un modelo social que ya no es válido y sobre todo la que peor parada va a estar va a ser Europa, ¿de acuerdo? En el tema energético y de materias primas. ¿Qué sucede ahora? Pues que ahora todo esto se va a agravar porque la crisis climática, daos cuenta que la comunidad científica está diciendo que estos fenómenos de inundaciones que hemos sufrido en Valencia puede pasar entre 5 y 10 años. Pero ojito, son datos benevolentes. Muchas veces los científicos intentan
no alarmar tanto a las personas. Pero esto que estamos sucediendo, ¿vale? Puede suceder a lo mejor el año que viene. Puede repetirse el año que viene. Dependiendo de la metalleta, dependiendo de las circunstancias atmosféricas. A lo mejor se vuelve a repetir todo y sucede pues de una forma diferente, pero que nos vuelve a tocar. O toca, en vez de ser más aquí en esta parte de Valencia, a lo mejor más hacia Alicante, o a lo mejor más hacia el norte, Castellón, nos puede tocar en cualquier momento. ¿Vale? Esto es una ruleta, una tómbola, y va dando vueltas, y conforme las cosas conforme vas, pues nos puede volver a tocar, ¿no? ¿De acuerdo? Y si no es el año que viene, pues al otro, o dentro de 5 años, o dentro de 10, y otra vez a recuperarnos, otra vez a volver a recuperar las cosas. Entonces ya hemos llegado a un punto en que tenemos que pararnos a pensar. Y yo quiero ahora, en estos momentos, pararme a pensar. Quiero reflexionar. Quiero contaros todo esto que estoy contando, ¿vale? Lo explicó ya a un compañero que que es geólogo, ¿vale? Bastante reconocido, y tuvo problemas porque sacó un informe que, en fin, por no quiero, hablo de Antonio Arechavala, ¿vale? Antonio Arechavala, y esto ya lo explicó, y creo que es fácil de entender, ¿de acuerdo? Hay que entender que vamos a pasar a la siguiente fotografía. Hay que entender, y pongo a Alcira como referencia, que antiguamente, en la Edad Media, vamos a hablar de la Edad Media, o en sociedades mucho más antiguas, ellos no hacían murallas o no hacían fortificaciones solo para defenderse de aquellos enemigos que podían venir, ¿no? También hay que entender que eran sitios mucho más pequeños y muchas reducidas, porque no tenían el nivel de civilización que tenemos nosotros. O sea, nosotros utilizamos más energía que ellos en esa época. Entonces eran sociedades mucho más simples, pero tenían el conocimiento de a qué niveles, pues, o a qué sitios llegaba el agua. Eran conscientes que los ríos se desbordaban, ¿vale? Y que esa agua, en ciertos puntos, en ciertos momentos podían llegar a ciertos puntos. Entonces construían en sitios donde sabían que el agua, pues, no llegaba. Y para asegurarse más, pues lo que hacían eran, pues eso, fortificaciones, paredes. Fortificaban, no solo para defenderse de los ladrones, asaltantes, ejércitos enemigos, también para protegerse ellos de estas cosas. La historia nos habla mucho de las batallas entre nobles y todo esto, pero también no explican, pues, que también lo hacían para protegerse ellos mismos. ¿De acuerdo? Es por eso, pues, que podemos encontrar antiguas localidades, por ejemplo el Sucro, que estaba situado en Albalá de la Ribera, pero podemos entender que Sucro estaba al lado del río Júcar, pero era una localidad que estaba fuertemente amurallada, y en caso de inundación sus murallas protegían la localidad, ¿vale? Entonces, como referente a esto es Alcira. Alcira, como vemos aquí, era una fortaleza, era una ciudad, una localidad pequeña, ¿de acuerdo? Que estaba situada era una isla dentro de un río. Era una isla situada, y aquí había un puente, ¿de acuerdo? Y aquí había, pues, una especie de pueblecito. Y seguramente ese pueblecito estaría situado en un sitio más elevado. Y a lo mejor también tendría, bueno, a lo mejor era una sociedad tan sumamente desigual que al señor del castillo, ¿vale?, le daba igual si se inundaban sus vasallos, se inundaban y se morían ahogados, que no. Pero lo normal es que siempre estuviese situado en la zona más alta, ¿de acuerdo? Y el castillo estaba amurallado y estaba pensado de forma que si el agua llegaba hasta aquí, se desbordaba el río y el agua llegaba hasta aquí, pero el resto de agua se salía por la otra orilla del río. Todo estaba pensado para las subidas de agua. Y no sufrir las consecuencias de las inundaciones. Aparte, eran sociedades mucho más simples, las cuales, pues, eran
reducidas, no había tanto asfalto, no había tanto material impermeable como ahora. Ahora tenemos mucho cemento puesto, mucho asfalto. Ahora hay mucha más cantidad de superficies impermeables que antiguamente. Entonces, la dificultad de producirse inundaciones era más complicada, era más difícil. ¿De acuerdo? Porque había suelo más poroso y había mucha más vegetación que le tenía más el agua. Ahora, por ejemplo, nuestra agricultura, que desprecia a las hierbas, por decirlo así, ¿vale? Y lo que hace pues es quitar las malas hierbas. Las hierbas lo que hacen es absorber mucho más el agua y lo que hace es pues que tener la tierra pues a la vista y al alcance en fin, a controlar las plagas, en fin, controlar plagas. O sea, tener el suelo sin hierba en los campos pues está bien visto. ¿De acuerdo? Entonces, pues vemos que tenemos ahora un modelo social pues totalmente diferente a la de la época. Y que, digamos que lo que hace es mucho más complicar más la situación. Por la cantidad de cemento y materiales impermeables que hay y por el tipo de agricultura, que es un tipo de agricultura que hace que la tierra no absorba tanto agua. Es más, lo que hace es que el agua vaya por encima y arrastre más fango y arrastre más arena y arrastre más sedimentos. ¿De acuerdo? Y como vemos aquí, ¿vale? Vemos a Alcira como un ejemplo de la época. Era una ciudad que estaba en altura sobre el río Júcar, pero estaba en una altura en la cual, en caso del río lleva mucho agua, pues está diseñado para que el agua saliese por la otra orilla. Y lo que es la localidad que estaba aquí, ¿vale? Que es lo que es el Raval de Santa Marta, en el lugar más elevado del sitio, y era mucho más difícil que aparte era mucho más pequeño y seguramente tenía alguna protección para ello, ¿no? Para proteger el pueblo. Vamos a seguir. Lo mismo podemos verlo si conocemos un poco Algemesí, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con Algemesí, ojito. Lo mismo sucede con Algemesí. Vale, y me explico. Aquí podemos apreciar lo que es el Parque Salvador Castell. El Parque Salvador Castell antes formaba parte del río. El río era muchísimo más ancho. Muchísimo, la profundidad no lo conozco. Personalmente no habría mucha diferencia de lo que hay ahora. Por lo tanto, ¿vale? Como hemos explicado en otro vídeo que hice subir al canal, la capacidad de llevar más cantidad de agua del río, ¿vale? Se ha reducido. ¿Por qué? Porque con la entrada de la energía, o sea, vamos a entender, cuando una vez en la historia de nuestra localidad, por ejemplo, Algemesí siempre ha sido una localidad muy pequeña, ¿vale? Con pocos habitantes. ¿Qué sucede? Pues que con la llegada del petróleo, de la energía abundante y barata, pues, y el modelo social económico que tenemos, que es el modelo del crecimiento perpetuo, ¿vale? Y el modelo de ganar dinero, de intercambiar el trabajo por dinero, y el modelo de crecimiento perpetuo, ¿vale? De crecimiento. O sea, todo tiene que crecer y crecer y crecer y crecer para que la economía funcione, ¿de acuerdo? Sin pensar que existen límites. Y estos límites estamos viviendo ahora con la crisis climática, ¿de acuerdo? Y el agotamiento energético y de materias primas. Y la contaminación, por ejemplo, porque la situación, el punto de flexible más importante de todo esto que estamos sufriendo es la fuerte cantidad de vertidos tóxicos, bueno, de elementos químicos tóxicos que existen en el ambiente. Aquí nos está afectando, como por ejemplo, uno de ellos es el plástico, que es el nuevo elemento químico que nos está afectando. Pero bueno, existen otros elementos químicos que nos intoxican y hacen que nuestros cuerpos estén enfermos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no me he ido ya por las ramas. Hay que entender pues que nuestra localidad era mucho más reducida. Y es con la llegada de la energía barata y fósil, como el petróleo, lo que ha hecho que nuestra ciudad se convierta en todo esto. Y además hayamos hecho carreteras, ¿vale? Hayamos extendido otras ciudades, porque hemos hecho otras ciudades grandes, hemos hecho este tipo de cultivos, ¿de acuerdo? Hemos tenido que hacer puentes, colegios, en fin, zonas industriales por aquí, más zonas industriales por allá. Hemos puesto más material impermeable, ¿vale? Más material impermeable, hablamos de asfalto y cemento, que hace que el agua pues recorra más kilómetros, ¿vale? Avance más kilómetros y que arrastre más sedimentos.
Entonces, y hemos hecho pues nuestra ciudad muchísimo más grande, ¿eh? Muchísimo más grande. De forma de que antiguamente la ciudad, justamente, ¿vale? Estaba aquí. Esto es esto es esto es el instituto, y aquí está la plaza organista Cabanillas. Y esto de aquí, más o menos, ¿vale? Esto es la iglesia. El convento de San Vicente Ferrer está. Esta es la iglesia. Y el convento, más o menos, aquí está. Te das cuenta que hay registros históricos de que hablan de que en lo que es el convento de San Vicente Ferrer se comenta que habían zonas amuralladas, zonas que ya no existen, murallas. Pero te das cuenta que la mayoría del casco antiguo de Algemesí, ¿vale? Está en la zona más alta. Está en la zona más alta de la localidad. ¿De acuerdo? Y la mayor parte, donde más agua ha habido y más el agua, donde más se ha concentrado, ha sido en esta. O sea, te das cuenta, antiguamente teníamos, por ejemplo, un río mucho más ancho. ¿De acuerdo? Teníamos un río más ancho. Hay otro vídeo, que lo pasé y lo pondré, que hablo que ha habido zonas donde habían barrancos que se han quitado, se han eliminado para poner más cultivos. Y hay zonas que se han ganado, se le ha quitado el río. Hay zonas que se han quitado el río para mejorar, en fin, para mejorar, sobre todo mejorar lo que es el tema agrícola y para ampliarlo esta ciudad, porque vemos que aquí se ha ganado terreno al río, ¿ok? Para mejorar el tamaño de nuestra ciudad. Entonces vemos que tenemos un río que, como veis, tiene la misma más o menos la misma anchura, y hemos convertido el río en una tubería. O sea, la zona la zona que es la zona de inundación prácticamente no existe. Antes la zona de inundación llegaba hasta el Parque Salvador Castell. El río, cuando se desbordaba, llegaba hasta esa zona de inundación, ¿vale? Y era muy difícil que fuese más allá. Entonces, hemos diseñado, hemos hecho las cosas con esa energía fósil, nos hemos creído dioses y hemos hecho, olvidándonos de aquellas personas de la antigüedad que sabían que esto llegaba hasta aquí y había que respetarlo. Entonces había que construir a partir de aquí, conforme, ¿vale? Porque daos cuenta que la toalla está aquí, pero seguramente nuestra localidad, ¿vale? El casco antiguo está por aquí más o menos. Y todo lo demás, pues, en fin. Entonces, nuestra localidad estaba por aquí, esto es el casco antiguo, la iglesia, ¿vale? Aquí está el monasterio. Entonces, con la llegada de la energía, lo que hemos hecho es sobredimensionarlo todo. Y hemos construido pues en zonas donde, en fin, donde el agua, en caso de inundación, pues más cantidad de agua llega. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nos hemos olvidado de aquel conocimiento que tenían los antiguos. Los antiguos construyeron aquí es porque sabían que había menos peligro de riesgo de inundación, pero el resto de la ciudad, pues el resto de la ciudad solamente sabían que era la zona más baja y a donde más peligro de inundación había, ¿de acuerdo? Seguramente a lo mejor tenían, en su momento había mejor murallas o muros que lo que hacían era proteger de piedra, que lo que hacían solamente proteger la localidad, que luego han ido desapareciendo. Y transformando en el siglo XX, pues el exceso de energía pues ha hecho que tengamos este tipo de ciudad que no son aptas para soportar estos fenómenos que en su momento sucedían cada 30, 40, 50 años, pero que ahora van a suceder pues cada 10 años, entre 5 y 10 años. Claro, lo que hemos hecho es convertir nuestros ríos en verdaderas bombas. Y es aquí donde tengo que presentaros pues mi otra charla, en la cual esto ya lo comenté. Daos cuenta que yo ya dije, ya comenté, ¿vale? Que el pantano de Tous era una bomba. Con todo aquello que estoy explicando ahora y lo que expliqué en esta charla, en mi charla El lento asesinato de un río, el río Magro de Júcar, ¿vale? En esa charla, que os recomiendo que la veáis, ¿vale? Ya expliqué de que
tal y conforme están poniéndose las cosas con la crisis climática, haberle quitado las zonas de inundación a nuestro río Magro, ¿vale? Y parte del río Júcar, haberlas quitado y haber conducido los ríos por otros sitios. Sí, algunas cosas a lo mejor hemos mejorado. En algunas, pero en otras no. Lo que hemos hecho es empeorar más la situación. Lo que hemos hecho es convertir nuestros ríos estrechándolos y convertirlos en tuberías. Entonces, lo que hemos hecho es agravar más la situación de inundaciones. Hemos quitado terreno al río. Porque la zona que debía estar aquí, que pertenecía antes al río, ya no está. Ahora forma parte de la localidad de Algemesí. Antes había que cruzar el río bajando, ¿vale? No habían puentes, había que bajar, había unas rampas que se bajaba y tú cruzabas el río. Ahora lo que hay es, se ha cogido, se ha ganado terreno al río y han hecho un puente. Vamos. Bueno, y aquí una pasarela. Aquí está la pasarela. Y más para allá hay otro. Mira, por aquí está el otro río. Este es el de Alcira y este es el que va a Guadasuar. Entonces lo que hemos hecho es, pues, agravar más la situación. Más la situación en caso de inundaciones. Aparte, la situación se agrava mucho más por la crisis climática. O sea, hemos olvidado ese conocimiento que tenían los antiguos, hemos sobreexplotado el territorio. Yo he hecho más de una vez un vídeo diciéndolo. Me he subido a una terraza y he hecho vídeos y luego lo he colgado por las redes sociales explicándolo. Y mucha gente se me ha burlado. Pues aquí tenéis la respuesta. ¿Vale? Aquí tenéis toda la respuesta, la cual quiero que merezco un respeto porque creo que tengo toda la razón. ¿Vale? He subido a una terraza y he enseñado lo que se veía la terraza. Y he dicho, hemos sobreexplotado el territorio. Con la energía fósil, ¿vale? Que antes era abundante y barata y ahora va a ser lo contrario, cara y escasa. Y hay que mantener todo esto que estamos viendo. Todo esto cada vez va a ser mucho más difícil mantenerlo porque cada vez, en los próximos años, décadas, vamos a disponer de menos energía para poder mantenerlo. Y en caso de haber inundaciones, cada vez vamos a disponer de menos energía para poder volver a reconstruirnos. Entonces, hay que entender de que la normalidad se ha convertido en algo que va en contra de nuestro bienestar y de nuestros intereses. Entonces, en otra de mis charlas explico un modelo social que abarca todos estos problemas, ¿vale? En una sociedad capitalismo, ¿vale? Hice una charla hace 5 años, hice una charla donde lo juntaba todo y exponía, pues, en fin, exponía un poco los problemas y las soluciones, ¿de acuerdo? Luego 5 años después, he hecho un vídeo que trato sobre los problemas sociales que abarcan crisis climática, la parálisis de la BOC, de las corrientes termolinas, que no lo estamos hablando, comentando, pero que es en esta charla, pero que es un problema más a tener que enfrentarnos en los próximos años, ¿de acuerdo? Porque ya está dando síntomas de parálisis, sobre todo hablamos en la zona del Polo Norte, por culpa del deshielo. ¿De acuerdo? Y es una situación, pues, bastante problemática porque nos va a causar muchísimos problemas, sobre todo porque va a terminar de romper los ciclos de cultivo. O sea, las estaciones, lo que son el cuadro de estaciones está a punto de desaparecer y eso es lo que da vida al modelo productivo de agricultura y vida a los modos de reproducción, sobre todo hablamos de otras especies, que también nos afecta a nosotros, ojito, cuidado, ¿eh? Entonces, hice esta charla de aquí, ¿vale? Una sociedad post-capitalismo, en la cual comentamos una sociedad que da respuesta a un modelo social alternativo al capitalista, ¿vale? Que da respuesta a todos estos problemas que estamos hablando ahora, de la crisis climática, inundaciones y al problema de la energía, que cada vez va a ser más, poco a poco se va incrementando el problema y cada vez va a ser más notorio, ¿de acuerdo? Y todo lo hacemos con una serie de charlas, las cuales hemos titulado Imaginando el futuro, 5 años después, ¿vale? Esta sería la segunda, una sociedad postcapitalismo, sería la segunda parte. Hay una primera parte, ahora no recuerdo el tema, cómo se titulaba, pero bueno, podéis buscarla en el canal, en el cual pues hablamos y aportamos soluciones a
al problema que tenemos, que estamos ya sufriendo ya. ¿De acuerdo? Y son problemas que hace tiempo que los voy anunciando, los voy explicando. Y todo lo que ha sucedido ahora, pues, o sea, son cosas que ya hemos estado avisando anteriormente. Hemos avisado por redes sociales, hemos avisado en los vídeos, lo hemos comentado, en fin, en alguna charla que llevamos ya mucho tiempo advirtiendo que esto puede suceder. Ya llevamos una, pues no quiero avisar de que dentro de poco puede haber una segunda. O sea, no quiero nombrarlo, pero ya no me gusta ser pájaro de mal augurio, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que avisar de que a lo mejor el año que viene se vuelva a repetir. Y lo tengo que decir, os tengo que avisar. No podemos volver, sí, tenemos que volver a la normalidad, pero volvemos a la normalidad con la intención de cambiar las cosas. Y cuando antes empecemos a hablarlo y a ver qué proyectos, qué ideas son las mejores, pues mucho mejor, ¿vale? Yo al alcalde de Algemesí le tengo mucho respeto. A Javier le tengo mucho respeto, lo veo. Tengo muchas diferencias. Yo lo admiro porque yo soy una persona que no me gustaría estar en su piel, ¿vale? Porque yo entiendo de que, pese que tengo muchos conocimientos, no soy Dios, o sea, no soy un experto en muchas cosas, ¿vale? Pero sí entiendo muchas cosas, ¿vale? Entiendo algunas, no soy experto en nada, pero entiendo muchas cosas. Y no me gustaría estar en el papel de Javier. Lo veo buen alcalde y buena persona, ¿de acuerdo? Y lo respeto muchísimo. Pero tenemos que hablar de cómo cojones vamos a enfrentarnos a lo que viene, ¿vale? A lo que viene. Está claro de que sin la ayuda del gobierno central, pues poco se puede hacer. O sea, por desgracia tenemos el modelo de toma de decisiones, yo lo llamo así por no decir la mierda que es el político, ¿vale? ¿Qué es ese modelo que es? Para mí es un modelo totalmente disfuncional, no creo en él, ¿vale? Creo que es corrupto, creo que es disfuncional y que cuando menos le demos pie a mantenerlo, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es derribarlo, cuando antes mejor, ¿de acuerdo? Porque lo único que va a hacer es mantener el orden establecido. Y lo único que va a hacer es agravar y no solucionar los problemas. Lo que va a hacer es agravarlos mucho más. Ya lo están haciendo, ya lo están agravando, ¿vale? Ya han dado señales claras de agravar el problema de la crisis climática, no haciendo nada, o sea, por inacción. O sea, deberíamos echarlos ya por inacción climática, porque hace tiempo que esto se está comentando y se habla. Y las medidas que están tomando, pues realmente no son funcionales. Entonces, no me quiero liar más porque podría estar mucho rato hablando sobre esto. Y yo creo que lo hemos dejado todo claro. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Estoy a vuestra disposición totalmente para hablar de estos temas. En fin, para hacer charlitas si hace falta. En fin, están los compañeros Antonio Turiel, Juan Bordera. En fin, Vicente Cucarella. Pueden venir a hacer charlas y hablar sobre el tema. Puede también mejor venir Fernando Valladares, en fin, más gente. Total sería juntarnos a hablarlo y a ver qué se puede hacer. Dispuesto estoy, pero hace falta pues más gente que me apoye, porque ya hice en su momento, cuando empecé con todo esto sin experiencia, ya hice alguna cosita que otra, sin experiencia, ojito, sin experiencia en hablar, conforme ahora hablar, sin experiencia en muchas cosas, he ido aprendiendo por el camino, hacer estas cosas y aprendiendo un poco de todo, ¿no? Para poder expresarme tal conforme lo estoy haciendo ahora. Por el camino ya intenté hacer cosas y vi la complejidad de hacerlas y sobre todo la complejidad de encontrar a gente que te eche una mano, ¿vale? Puedo contar anécdotas, pero no hay hora porque de esas reuniones e intentos que hice, pues han sido buenos amigos, tengo un buen amigo. Han sido amistades. Entonces, dispuesto para hablarlo y comentar, estoy, ¿vale? Y dar consejo, estoy. Así que, cuando queráis, ¿de acuerdo? Pues nada, gente, espero que os haya gustado. Nos vemos pues en la próxima. Hasta entonces, nos vemos. Venga, cuidados. Un abrazo.